Buenos días. Estamos con Manuel Rodríguez Piñeiro, que es vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, un colectivo profesional que acaba de denunciar por la vía penal a la dirección del área sanitaria de Vigo y de Pontevedra por la situación de los centros de salud. Manuel, ¿por qué se ha llegado a esta medida tan extrema? Vamos a ver, en el momento actual estamos sufriendo una situación que todo el mundo vive, de que los centros de salud están totalmente agobiados y con un exceso y un nivel de trabajo muy alto. Esto lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Tenemos un déficit de personal, no de ahora, sino un déficit de personal desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años, que han ido empeorando con el tiempo. Una de las cosas que provocó fue que en la época de la crisis económica se disminuyó las plantillas de los profesionales en general y de los médicos en particular. A esto añadimos otra cuestión, que es que las facultades sí preparan y licencian al personal idóneo para hacer lo que se llama una renovación de la gente cuando se jubila o cuando deja de trabajar. Pero nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema MIR. Y el sistema MIR lo único que hace es que da menos plazas de las que realmente hacen falta para esa renovación. Con lo cual tenemos dos carencias. Una, que ha disminuido la plantilla, y dos, que en este momento la capacidad de renovación de profesionales médicos está muy mermada. Y ustedes llevan años denunciando esta situación, bueno, aquí en Vigo con la dimisión de los jefes de los centros de salud en el 2018. ¿Qué ha hecho la Consellería para paliar esta situación? Vamos a ver, que nosotros veamos, la Consellería no ha hecho nada. Ni la Consellería ni el Gobierno Central, es decir, nadie ha hecho absolutamente nada. Es más, la Consellería podríamos decir que aún lo ha empeorado, porque la situación que nosotros estamos pidiendo de situaciones de mejorar las situaciones económicas de los pocos que acaban aquí en Galicia, no lo está realizando, y así nos encontramos con cosas tan kafkianas y desagradables como que aquí en Galicia 20 y tantos compañeros que acabaron medicina de familia se han quedado 5, el resto se han marchado. ¿Por qué? Porque no se le han dado un trabajo digno, con una situación digna. Entonces se han buscado la vida en otro sitio. Eso, la culpa, ¿quién la tiene? La Consellería, no la tiene nadie más. Entonces, bueno, no comparten ustedes lo que dice la Consellería, que no hay profesionales para contratar. Ustedes veo que creen que sí que los hay. Es verdad, no hay profesionales, es verdad. No hay profesionales, ¿por qué? Porque los echamos. Si tenemos unos profesionales y les enseñamos la puerta, y los ponemos en la puerta y les decimos que se vayan, nos quedamos sin profesionales, claro. Eso es verdad. Estamos sin profesionales, pero porque los hemos echado. ¿Y cómo viven los médicos de cabecera de familia esta situación? ¿Cómo están? ¿Hay muchas bajas por depresión, por agotamiento? ¿Cómo están llevando esta sobrecarga? Vamos a ver, los médicos de familia están trabajando un poco a destajo y arreo. Algunos, bueno, todos depende un poco de su situación personal y su capacidad de trabajo y de asimilar estas circunstancias. Por desgracia, hay muchos compañeros que están en situación de baja, no tantos como posiblemente pudiera ser. Hay mucha gente que está con tratamiento antidepresivo por la ansiedad que tiene, y algo que la gente no sabe, y es que en este momento tenemos muchos compañeros que están empezando antes de la hora, cuando la hora es a las 8 de la mañana, están empezando a las 8 menos cuarto, a las 7 y media de la mañana, y están acabando a las 5, a las 6 de la tarde, cuando su hora de acabar es a las 3 de la tarde. No quieren dejar a la gente sin atender para el día siguiente, porque para el día siguiente ya tienen la agenda del día siguiente llena. Y están intentando paliar esta situación a fuerza de horas de trabajo y de tiempo libre de ellos, las cuales esas horas no les retribuyen de ninguna manera, pero aunque les retribuyeran, es un exceso de trabajo que no tiene sentido. Ustedes dicen muchas veces que empiezan con 40 pacientes y acaban con 60. La gente de la calle a lo mejor 40, 60 no le dice mucho. ¿Cuál es una agenda asumible en una consulta de primaria? Vamos a ver, una agenda asumible
y es simplemente para que lo pensemos de una manera clara. En este momento la Administración dice que tenemos que dedicar, un máximo de 300 minutos. 300 minutos son 5 horas. Hasta ahora lo que se decía y todos los expertos decían eran 4 horas. Pero ahora la Administración lo ha creado y lo ha incrementado a 5 horas. Si eso dividimos 5 horas, 300 minutos, entre 7, 8 minutos mínimo, porque lo ideal serían 10 minutos por paciente, ¿qué nos queda? En 30, ¿verdad? Claro. Nos queda en 30. Así de fácil. No tenemos que ir más lejos. Con lo cual, todo lo que pase de ahí es totalmente inasumible. Por ejemplo, en este momento tenemos la llamada telefónica. La llamada telefónica, entre que uno marca, al otro lado le coge el teléfono, le pregunta, interroga, abre la historia, mínimo de 6-7 minutos, es imposible. Es imposible técnicamente hablando. Imagino que los profesionales comentan entre ellos su preocupación por los pacientes, o sea, por no llegar, o sea, no sé si creen que puede haber un deterioro en la salud de muchas personas por esta situación. Vamos a ver, por desgracia sí. Por desgracia los profesionales están viendo que hay una situación de falta de atención clara hacia muchos pacientes. Muchos pacientes se encuentran que están esperando y esperan y la solución a lo mejor les llega incluso un poquito tarde. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos dar abasto a más, no somos capaces de dar más cobertura y entonces las listas de espera que nunca existieron en primaria están empezando a existir. Tenemos un consejero que nos está diciendo que son 4 o 5 días, cuando la realidad palpable es que son entre 15 y 20 días. Entre 15 y 20 días hay gente que dice, he pedido cita, me dan cita para dentro de 15 días y cuando tengo la cita ya estoy bien. Porque he curado solo. Es que es algo que es muy desagradable esta situación. El consejero en esa comparecencia de lo que usted habla en el Parlamento también dijo que se habían contratado a 113 profesionales desde 2008, hace 13 años, 113 profesionales, médicos, quiero decir, de familia. ¿Considera suficiente esa cantidad y qué cantidad creen que debería contratarse? Vamos a ver, eso a nuestro entender es una cantidad ridícula, es muy baja. Vamos a ver, tenemos que tener presente que aquí en el área de Vigo, por no ir más lejos, en el área de Vigo los profesionales están teniendo alrededor de 1.600 usuarios, es decir, personas que están en su cupo, lo que llamamos nosotros cupo, cuando todos los criterios dicen que no debe de pasar entre 1.200 y 1.300. Si a eso añadimos, es que si todos tenemos a todo el personal con 1.500, por decir un número, si tenemos a todo el personal con 1.500, en el mismo momento que uno de esos profesionales falta, esos 1.500 se los suman a los demás, ¿verdad? Claro. ¿A dónde subimos? Y así nos estamos encontrando con números, pues en este momento en algunas áreas, pues de 3.000 y pico, 4.000 pacientes, como el otro día salía en la prensa en la zona de Sanxenxo, en 8.000 y algo de pacientes por médico. Eso es una auténtica aberración. Desde la Consellería se aferran a que no hay profesionales. Y hablan también de que hay pocas plazas MIR, están pidiendo más al Ministerio. No sé si considera que esa es la solución o piden ustedes otra solución más inmediata. Vamos a ver, la solución a largo plazo es el crear más plazas MIR, eso es indiscutible. Pero estamos hablando a largo plazo, ten en cuenta que un MIR tarda 4 años en ser formado. Sí. Claro. No podemos en este momento formar a todos los MIR que realmente necesitamos porque es totalmente, no hay tutores suficientes para hacer semejante formación y hay que formarlos a lo largo del tiempo. Con lo cual ya no nos ponemos en 4 años, nos ponemos en 8 o 10 años. Eso es a largo plazo. ¿Y a corto? A corto plazo
Ese es el gran problema, ese es el gran hándicap. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros somos un colegio médico que lo que defendemos es, por un lado, que los profesionales cumplan con su código deontológico, que es atender lo mejor posible a sus pacientes, y dos, que es otra de las funciones del colegio, el defender que los pacientes reciban la mejor atención posible. No somos gestores y como tal no estamos en la línea de decir qué hay que gestionar y cómo hay que gestionarlo. Lo sabemos claro, en este momento necesitamos más profesionales. ¿Dónde hay que buscar? Hay que buscarlos. ¿Y cómo se buscan? Pues a lo mejor posiblemente dando unas ofertas laborales, económico-laborales, importantes para que aquellos todos profesionales que emigraron, que marcharon, regresen. Sabemos perfectamente que si damos esa, muchos de los que han emigrado vuelven. Con lo cual es paliativo, pero es un principio. Porque ha ido aumentando la cantidad de médicos que emigran, que se van a otras áreas o a otras comunidades, ¿no? Creo que ha sido progresivo. Quería preguntarle también si hubo alguna reacción por parte de la Consellería con esa denuncia penal, que ya digo que es bastante una medida dura. ¿Alguna reacción o algún tipo de presión para que no se llegara a esto? Vamos a ver. Justo antes de que se llegara bueno, por lo que fuera, la propia administración supo las intenciones del colegio, de que el colegio iba a presentar una demanda. La Consellería tuvo conocimiento de ese hecho y varios compañeros de la directiva sí hemos recibido llamadas de miembros o partícipes de la Consellería de Sanidad, donde de alguna manera se nos decía que era una situación que habría que negociar, que ellos siempre estaban abiertos a negociar. Es decir, nos estaban ofreciendo algo que nos ofrecieron siempre, que nos dijeron siempre, pero que nunca se solucionó nada. Porque, tengo que decirlo, reuniones ha habido. Reuniones con la administración ha habido. No podemos decir que no haya habido reuniones, pero resultados de esa reunión ninguno. Y ese es el enfado, imagino que también este verano, con la quinta ola que ha sido tan explosiva, los centros de salud con la gente de vacaciones, no sé cómo han llevado esto de tener que... ¿Y cómo se está llevando? Bueno, vamos a ver, es que el problema está en que lo que dije antes sobre las cartillas por profesional. Si tenemos un centro donde tenemos 8 profesionales y tienen 1.500 cartillas cada uno, pero en ese centro faltan 4 y quedan 4, ya digo el 50%, ya no digo más, porque en algunos centros incluso más nos pasó en La Guardia quedamos con 2 de 8, con lo cual es decir, no hay que ir muy... Pero yo solo hablo del 50%. Estamos hablando de que cada profesional tiene 3.000 cartillas. Si a eso le añadimos el incremento del turismo, le estamos añadiendo, pues pongámosle 500 cartillas más y si a eso le añadimos que en este momento hay una demanda por parte de la gente joven que habitualmente no hace esa demanda, porque gracias a Dios está sana, pero hay un aumento de demanda de la gente joven por motivo de la pandemia, ¿a dónde van esos números? Sí. Le quería preguntar también por otros 2 colectivos sanitarios, que son las farmacias que ahora colaboran con los test y con los certificados de vacuna. No sé cómo lo ven desde el colectivo, desde el Colegio de Médicos, esa colaboración. Y por otro colectivo, quería preguntar por las enfermeras que quieren aumentar sus funciones para ayudar también a los médicos de primaria y que aliviarles un poco. No sé cómo ven esas dos. Vamos a ver, toda colaboración bienvenida sea, pero dentro de un orden y dentro de una prudencia. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de ver cómo hacemos esa colaboración. Hay que estudiarla de manera detenida. Lo que no podemos es permitir que un farmacéutico o que un enfermero consulte una patología aguda, la diagnostique y la trate. Eso iría, y es algo que lo tenemos claro, sería un intrusismo claro en nuestra profesión. Otras fórmulas de ayuda, hay muchas que hay que estudiar y valorar y hay que potenciar.
pero siempre y cuando no interfieran en lo que es el trabajo claro del profesional, del médico. El médico tiene un trabajo que es consultar a su paciente, llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento. Eso es el trabajo fundamental del médico. Hay otros trabajos que posiblemente sean burocráticos, que los pueden hacer otros estamentos, que por desgracia en este momento los tiene que estar haciendo el médico. Eso tendremos que ver cómo se puede valorar y cómo se puede incentivar esa actividad. Que los test en este momento que están dando las farmacias de la pandemia, pues son como los test, por ejemplo, que se pueden hacer de las diabetes, de que un paciente él mismo se pincha el dedo, lo pone en un test y le da un resultado. Sí. Él le da un resultado. Bueno, pues estamos hablando de que eso es una colaboración perfectamente. Pero en el mismo momento que ese test da positivo, que lo tiene que gestionar su médico. Entiendo. También trascendió estos días, bueno, había usuarios que hablaban de retraso, que no les llamaba el rastreador, ¿no? Y claro, al no llamar al rastreador llamaba a su médico. No sé si ustedes tienen constancia de esta situación. Vamos a ver, sí. Eso ya se ha denunciado por varios estamentos. Incluso hay, bueno, en este caso, estamentos sindicales que lo han denunciado, que lo que es el centro de seguimiento no estaba haciendo sus funciones como debiera. Lo está haciendo mal, lo está haciendo, como dice por ahí, tarde, mal y arrastro, y en algunos casos no lo hace. Tenemos que tener presente que en el mismo momento que hay un positivo, tenemos que averiguar todos los contactos que han estado con ese positivo e inmediatamente hacerle una PCR para poder entrar en cuarentena o no. Eso es algo que tenemos que hacer de manera rápida, y eso sí lo pueden hacer los rastreadores perfectamente, sin grandes problemas, pero se está haciendo muy mal, con lo cual tengo que reconocer que eso genera un incremento de trabajo en los centros de salud, porque yo he estado en contacto con un positivo porque me han dicho que es positivo, pero a mí nadie me llama. ¿Yo qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué? Entonces, el más cercano es el médico de cabecera. Bueno, ya nos queda poco. Quería preguntarle también sobre la cita presencial, ¿no? Que bueno, se marca el objetivo de que el 60% sean presenciales. No sé si considera que se puede cumplir ese objetivo y un poco cómo se está llevando esto, ¿no? Vamos a ver, va a depender mucho de los profesionales de los centros y de los centros cómo lo están llevando. El objetivo del presencial para el médico es fundamental. Es fundamental porque nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de patologías que tenemos que evaluar y ver. Con lo cual, una de las cosas que podemos solucionar por teléfono es lo que es todo burocracia. La burocracia sí la podemos... y hay que partir de la base que el 40% de nuestra atención sanitaria es burocracia. Más del 40% de nuestra atención es burocracia. Con lo cual, tenemos un 60% de atención a demanda o atención sanitaria. De esa atención sanitaria, un médico de sus pacientes que conoce puede realizar, posiblemente telemática o telefónica, puede realizar un porcentaje no considerable de gente, pero hay otro porcentaje que sí tenemos que ver siempre. Yo doy siempre el mismo ejemplo. Y el mismo ejemplo que doy es el siguiente. Yo estoy en mi consulta con el teléfono, llamo a una persona que le duele la garganta. Fíjate qué sencillo, y que tiene fiebre. Yo, si no veo esa garganta, no sé qué voy a hacer. Claro. Si le diagnostico una amigdalitis o no, sí. Yo tengo que verla. Bien, a esa persona yo la estoy interrogando, me lleva 10 minutos y no consigo llegar a un diagnóstico claro. Yo lo tengo en mi consulta, entra por la puerta, me dice, me duele la garganta, cojo un palito, cojo una linterna, le abro la boca, le veo la garganta y digo, sí, esto. Y ya sé, me llevó 30 segundos a atender a ese paciente. De la otra manera, yo he echado 10 y no lo he conseguido. Con lo cual, quiero que la población entienda que nosotros estamos mucho más seguros y nos sentimos más seguros con la consulta presencial
que con la consulta. ¿Qué pasa? Que la situación no nos lo permite. Con salas de espera muy pequeñas en los centros de salud. La situación en los centros que tenemos en este momento no nos permite tener una consulta presencial dinámica por una causa sencilla, porque tendríamos que volver a lo que éramos, aglomerar a la gente en centros muy, muy, muy pequeños. Y eso es un auténtico peligro. Y ya, bueno, un poco para terminar, quería preguntarle, toda esta situación de falta de medios de primaria, unido a esas jubilaciones masivas que ustedes anuncian de vez en cuando que se van a producir en los próximos 5 o 10 años, ¿qué futuro le espera a la atención primaria y qué mensaje, o sea, qué le pide ya a la administración? Llevan hablando con ellos mucho tiempo, pero ¿qué le piden? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver, de entrada lo primero que hay que hacer es lo que decimos algo, definir un perfecto renovación de personal médico a largo plazo, medio-largo plazo. Para eso hay que incrementar de una manera clara las plazas de MIR. Tenemos que tener presente, que antes no lo he dicho, que las facultades en este momento han emitido los profesionales innecesarios, pero que el MIR no los ha permitido hacer. Tenemos más de 8.000 médicos en España licenciados en medicina que no pueden ejercer en la seguridad social porque no tienen el MIR. Con lo cual tenemos que darle salida a todo eso. Y darle salida con la formación necesaria para que puedan ejercer. Eso es a largo plazo, medio a largo plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque las jubilaciones, lo que es el concepto de prórroga se ha acabado. En este momento están cumpliendo 70 años los que están en prórrogas. Con lo cual a los 70 años ya es la obligación obligatoria. Ya no pueden seguir. No pueden seguir ejerciendo la medicina. Y a pesar de eso, hay mucha gente que ya, visto el trabajo que está teniendo, no está prolongando. No está prorrogando. Con lo cual a los 65, a los 66 se está jubilando. Claro, que antes hubieran seguido. Pero... Tenemos que más del 40% de los médicos sobrepasan los 50 años. ¿Más del 40%? Más del 40%. ¿Y qué tiene que hacer la administración, que lleva haciendo reuniones, planes, muchas cosas? ¿Qué tiene que hacer la administración para parar esto? Ponerse las pilas y hacer las cosas. Es decir, tienen que hacer cosas como la que acabo de decir. Tenemos que formar médicos, si no, tendremos que importarlos, con el riesgo que tenemos de la importación de médicos mal formados. Con el riesgo, porque hay médicos que vienen del extranjero y vienen muy bien formados, pero hay otros que sí, son distintos planes de estudios. Son totalmente diferentes la formación. Sí. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y mucho más, teniendo médicos como tenemos en España, que quieren ejercer, que les estemos cerrando la puerta, no tiene ningún sentido. Tenemos que abrirle la puerta. Eso es lo fundamental. Después habrá que reestructurar muchas cosas dentro de lo que es la actividad. Habrá que reestructurar pues lo que es toda la agenda, todo lo que es la gestión burocrática, la tendremos que ver cómo la gestionamos. Tendremos que gestionar la demanda de alguna manera, que la población, que es otro de los hándicaps que tenemos, la educación poblacional, qué tiene que hacer, cómo debe de acudir a su médico, porque hay que acudir con un principio básico de salud. Y eso es fundamental. Pero claro, eso estamos hablando todo a medio y largo plazo, no a corto. Entiendo. O sea, queda mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Y Manuel, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí en Atlántico Diario con nosotros. Gracias a vosotros. Vale, hasta luego.